Bueno, aquí con mis invitados gozamos porque tan difícil que es encontrar en esta temporada de Navidad y Año Nuevo invitados para los programas, pero aquí están estos hombres con los que vamos a hablar de un tema importante porque el cronograma electoral en Honduras está cumpliendo como debe ser y los consejeros del CNE están haciendo lo suyo para cumplir paso a paso cada uno de los puntos que contempla el cronograma electoral. Para mañana viernes, usted ya sabe, amigo televidente, el Consejo Nacional Electoral dará a conocer cómo quedan los movimientos internos de los partidos políticos, de los 3 que van a elecciones primarias el 9 de marzo del 2025. Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación. Y con ello vamos a conocer los nombres de los aspirantes a los 3 cargos de elección popular como se contempla en el país de acuerdo a la ley electoral. Nivel presidencial, nivel municipal y nivel de diputados. Para el domingo 20, de acuerdo al cronograma electoral, se tiene contemplada ya el sorteo de cómo van a quedar ubicados en la papeleta estos movimientos internos de cada uno de los partidos políticos. Por ejemplo, en la papeleta de la Libertad y Refundación se va a establecer cómo queda posicionada la abogada Rixi Moncada y el abogado Racel Antonio Tomé Flores. En la papeleta del Partido Nacional en el nivel presidencial, cómo queda ubicado Jorge Alberto Zelaya Munguía, Nasri Tito Asfura, Ana García de Hernández y también don Carlos Urbizo. Jorge Alberto Zelaya. Sí. Y en la papeleta del Partido Liberal, cómo van a quedar ubicados la abogada Maribel Espinosa, el ingeniero Luis Zelaya, el abogado Jorge Cálix y, ayúdeme con el otro, y el ingeniero Salvador Narrala, por supuesto. De acuerdo a eso, entonces, vamos en una ruta exacta, correcta, en un panorama claro. El horizonte electoral en Honduras se visualiza como queremos los hondureños que hayan elecciones en el 2025, porque eso es el clamor de todos. Por eso mis invitados acá vamos a abordar el tema de este día con ellos y conocer sus puntos de vista sobre este tema. Pero antes, la periodista Luz Madrid nos va a presentar el tema para que usted pueda compartir también a través de nuestras redes su opinión. Luz, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días a nuestros invitados, televidentes en casa. El tema en pantalla. ¿Se perfila un horizonte claro hacia las elecciones primarias y generales de 2025? Esa es la pregunta de hoy. Usted puede opinar. Hágalo a través del número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto estará el post en nuestra cuenta en X Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, yo presento a mis invitados por orden de llegada o por orden de edad. De edad y llegada. Mucho gusto. Encantado a la orden. ¿Cómo está, doctor? No, siempre dispuesto a colaborar. Augusto Aguilar, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Usted, porque casi es una orden, una llamada tuya. Una invitación equivale a una orden. Una orden de Carlitos Andino, ¿verdad? Sí. No, Carlitos Andino no bromea. ¿Cómo está, abogado? Mucho gusto, Ramón. Es un placer para mí estar compartiendo aquí con el maestro Aguilar y con nuestro correligionario Tito, aquí y ver en qué forma podemos contribuir con la democracia de Honduras, dando nuestros puntos de vista del día de hoy. Abogado Mejía, ¿cómo está usted? Veo que allá fue por orden de edad y de lugar y aquí por orden de edad. Y lo dejo a usted en medio ahí. Bueno, es un placer estar aquí en este programa y con estos amigos que son conocedores del tema electoral y con usted, Matute. Gracias. Y quiero comenzar con usted, precisamente. A ver. El panorama, ¿cómo lo visualiza? Desde el momento que se originó el cronograma electoral hasta el momento que concluya con las generales y los resultados que se van a dar en noviembre del 2025. Mire, yo en cuanto al Consejo Nacional Electoral no tengo ninguna preocupación porque Honduras ya tiene más de 40 años de procesos electorales, ya hay experiencia, ya hay gente con buena formación. Los consejeros han finalmente logrado, después de la incorporación de los nuevos
consejeros en septiembre conformar un grupo sin mayores disensiones. Al principio se acuerda que había algunos problemas. Correcto. Pero creo que la posición muy firme de las dos consejeras ayudó a estabilizar el órgano y a que todo empezara a funcionar bien. Luego, lo que yo siempre percibo es que en Honduras todo se deja para última hora. Entonces, tardaron enorme cantidad de tiempo en aprobar los decretos legislativos que posibilitaban las contrataciones y todo lo demás. Y aparte de eso, sin mencionar de que se debieron haber hecho reformas electorales. La más importante es la de la segunda vuelta, que ya se requiere en un país como Honduras y no se hizo. Eso se debió haber hecho al principio de este periodo gubernamental y no se hizo. Y otros ajustes que siempre tiene que haber de un proceso a otro en la ley. A partir de ahí, pues las cosas han ido aceleradamente haciéndose porque no le ha quedado de otra al Consejo Nacional Electoral que sesionar todo el tiempo y han estado trabajando a marcha forzada, digamos, pero el calendario va avanzando según las fechas. Lo que le corresponde al Ejecutivo, si el Ejecutivo comprende la importancia de la democracia, es facilitar todo, no obstaculizarlo. Claro. Lo mismo el Legislativo. Correcto. Creo que el Ejecutivo no está facilitando las cosas como se debería, porque el Ejecutivo indudablemente incide sobre este Legislativo. Este Legislativo no es independiente. En la parte que corresponde al partido de gobierno, recibe órdenes del Ejecutivo. Y ahí hay la inquietud de la actual presidenta del CNE sobre la aprobación de los presupuestos relacionados con el sistema biométrico, que es un avance, que es un mecanismo que garantiza la transparencia. Y eso lo dijo ella en un X ayer y salió hoy en los periódicos. Correcto. Y yo creo que hay que prestar atención a eso, porque siempre son como, digamos, nubarrones que crean inquietud sobre el proceso electoral. El proceso electoral nadie lo va a poder detener, eso es un hecho. Pero hay formas que un gobierno que no está comprometido con la democracia puede hacer para obstaculizarlo, para manipularlo. Ya tenemos el problema. ¿Cuáles son esas formas? Mire, una, que nombrar a la candidata del gobierno a ministra de Defensa. Ahí hay un conflicto de intereses, ese es el primero. Cuando yo era ministro de Defensa, mi madre iba en una posición electoral, mi madre es política, y yo interpuse mi renuncia, porque no podía haber, digamos, un conflicto de interés ni siquiera con otra persona cuyo parentesco me ligaba de forma cercana. No digamos si yo reúno la condición de candidato y de la persona que va a estar dirigiendo una institución armada durante el proceso electoral y dejar ella ya establecido, o el partido de gobierno, varias piezas dentro de la estructura electoral que corresponden a la parte de la institución. Para usted esta es una forma antidemocrática de un gobierno que puede obstaculizar un proceso electoral, abogado. Claro, todo el mundo lo sabe de que ahí no hay una intención sana. Estamos también viendo el asunto del presupuesto, que no vengan a alegar que no hay dinero. Ayer el Partido Liberal y en la voz de Maribel Espinosa y Jorge Cáliz, que se ha convertido como en el líder de la bancada, hicieron un pronunciamiento y denunciaron como una gran cantidad de recursos, 12.000 millones creo que escuché hoy en la mañana, y otras cantidades se han puesto en presupuestos que nunca se habían establecido, como por ejemplo en el Ministerio de Planificación. Si el Ministerio de Planificación es un ministerio chiquito que no tiene nada que hacer, porque le ponen 1.000 millones.
para dónde va ese dinero. No explican para el destino. Ahora, o en la otra partida, 449 creo que es, o no me acuerdo cuál es el número. Entonces, la 449. Eso nos preocupa, porque todo eso en un año electoral significa que el partido de gobierno va a utilizar su poder y los recursos del Estado para mantenerse en el poder. Ahora, Solo quería aprovechar un elemento que estaba diciendo el abogado Mejía, que también hay que estar pendiente de la intromisión que se ha pretendido tener sobre las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Y un ejemplo claro fue, y a mí me extrañó profundamente, de las Fuerzas Armadas cuando conocen los protocolos que hemos seguido durante muchos años en cuanto a los procesos electorales y su participación en los procesos electorales, que para efectos de su presupuesto se discute sus actividades con el Consejo Nacional Electoral, para efecto de generar el presupuesto, y el Consejo Nacional Electoral es quien remite ese presupuesto al Congreso Nacional de la República. Y en este caso nos quisieron sorprender metiendo ese presupuesto de una forma directa. Y es más, ahí había un elemento muy peligroso, que querían ellos manejar la contratación y el servicio del transporte que nos iba a llevar las maletas electorales al interior del país. Y como decía Tito, ¿cómo le vamos a confiar las maletas del Partido Liberal a la candidata de Libre? Entonces son cosas que tenemos que estar atentos porque son muy peligrosas sobre la intromisión de las actividades del Consejo Nacional. solo quiero cerrar un poquito con lo que estaba dando a conocer o opinando el abogado Mejía. Entonces, desde su punto de vista, la abogada Rixi Moncada tiene que poner su renuncia ahorita en diciembre. No debió haber aceptado ese cargo porque ya cuando aceptó ya era precandidata a su partido. Y ella está, por ejemplo, opinando el día de hoy, el día de ayer, de que van a restablecer la extradición que habían abolido para el 2026 o algo así. Esa declaración es una declaración que la da la ministra de Defensa o la da la candidata para ganar votos o congraciarse con los americanos y con aquellos montón mío de votantes que están en contra de esa decisión que ha tomado el gobierno. Esa es una pregunta. Entonces, yo no estoy poniendo en duda ni la capacidad de la ministra, no es este el punto, ni tampoco otros aspectos, pero sí estoy poniendo en duda la incompatibilidad de los dos cargos para demostrar de que no hay intención sana sobre que este proceso transcurra conforme a las reglas del juego de la democracia. Doctor Augusto Aguilar, ¿ha escuchado usted la apreciación del abogado Mejía y también del abogado Lobo? ¿A qué nos lleva esto? ¿En qué condición nos pone entonces en este proceso electoral cuando hace fuerte cuestionamiento acá el abogado Mejía referente a este doble papel que está teniendo la abogada Rixi Moncada como ministra de Defensa y como candidata o precandidata del Partido Libertad y Refundación? Sí, yo creo que en este caso tenemos ahí, diríamos, un dilema. Sí. Por una parte, legalmente ella puede ser la secretaria de Defensa, claro, claro, y al mismo tiempo candidata hasta el mes de mayo del próximo año, que entonces sí la ley y la Constitución la obliga a renunciar al cargo, 6 meses antes de las elecciones generales. Cualquier funcionario, cualquier empleado público tiene que renunciar a su cargo para poder participar en las generales. En las primarias no hay limitaciones, que es en lo que va a participar la abogada Rixi Moncada. Pero la otra situación que sí es, bien, en eso sí estoy de acuerdo, que hay un conflicto de intereses y más que todo no es un asunto legal, sino que algo de ética política. Porque, como bien lo decíamos, y la misma Constitución lo establece, y la ley electoral, que prohíbe que cualquier ciudadano que desempeñe un cargo público utilice los recursos del Estado para
beneficiar su candidatura o su partido. No estoy diciendo que así se va a hacer, no lo aseguro. Pero en este país, mire, el denominador común en los partidos políticos, en los movimientos, en los candidatos, el denominador común o el factor que está presente siempre es la desconfianza. Y por eso debemos hacer las cosas lo más clara, lo más apegado a la ley, porque eso es importantísimo. Muchas cosas se distorsionan o resultan negativas precisamente porque no se cumple estrictamente con lo que establecen tanto la Constitución como la ley electoral en este caso. En cuanto al presupuesto, pues realmente mira, la democracia es cara en todas partes. Y sabemos que cada periodo electoral, cada 4 años se suman o se adhieren o se incorporan por lo menos 500,000 de nuevos electores. Entonces, eso influye para que el presupuesto también se vaya elevando. Y luego los costos de los materiales y de los servicios contratados también se elevan y por eso cada día tenemos un presupuesto diferente. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el abogado Lobo. El presupuesto del organismo electoral lo presenta al Congreso Nacional. Esta vez hubo un error, porque el presupuesto fue enviado a Finanzas, a la Secretaría de Finanzas, y la ley no dice así. La ley dice que el organismo electoral elabora... Tiene que llegar a la Comisión de Presupuestos. Directamente al Congreso Nacional y un presupuesto especial para cada proceso. Es decir, para las primarias hay un presupuesto y para las generales otro presupuesto. Pero lo envió el Congreso. Sí. Directamente al Congreso. No, el Congreso lo envió a Finanzas. No, llegó a Finanzas. No creo que el CNE lo mandó a Finanzas. Si usó la misma ruta, eso es lo que nos queda con un pensamiento bastante maquiavélico. ¿Eh? Claro. Porque se usó la misma ruta que se usó el 2021, cuando la actual candidata era miembro del Consejo Nacional Electoral. Se elaboró el presupuesto y se mandó a Finanzas para que emitiera su dictamen en mayo. Y todavía los equipos de Finanzas se sentaron con los equipos del Consejo Nacional Electoral para ir discutiendo el presupuesto previo a mandarlo al Congreso. Y era el contrario. ¿Qué sucedió? El muchacho que estaba de ministro lo congeló ahí por 3 meses. Ese fue el error. Y nunca dijo nada. Eso fue el error. Y conociéndolo y trabajándolo. Y después dijo, no me corresponde a mí. Se lo devolvió al Consejo Nacional. Lo atrasó. Lo atrasó 3 meses. Que es el mismo que está ahora en el CNE. Exactamente. Que es Marlon Ochoa. Y que es un partidario de la candidata de Entonces, lo hicieron a propósito. Y eso no lo podemos esconder. Porque se usó la misma ruta. Y estaban los 2 consejeros que trabajaron el 2021 en ese presupuesto. Lo mandaron a Finanzas. Si no le correspondía a él, de inmediato, mire, esto no me toca a mí, como se hace en los juzgados, ¿verdad? Sí. Tome, se le devuelve. Así es. Sí, lo grave en este caso es que la ley ya lo establece muy claramente. Correcto. Que es directamente al Congreso Nacional. Ahora, pero mire lo que nos dice el abogado Lobo. Sí. Es decir, se siguió la misma ruta que el 2021. Sí, claro. Estando como consejera en ese momento la abogada Rixi Moncada. Y estando como ministro de Finanzas, un nacionalista. Un nacionalista. Ok. Se utiliza la misma ruta para estas elecciones primarias. Y mire lo que preocupa también. ¿Cuál va a ser la ruta que va a tener el presupuesto para las elecciones generales, por ejemplo? Bueno, ya nos despejaron el camino. No vamos a ir a Finanzas, nos vamos de un solo. Entonces se está violentando el principio legal y el principio constitucional, como lo dice el doctor Augusto Aguilar. ¿Para qué seguir irrespetando estos principios constitucionales? Hombre, si la ley ya establece que tiene que ir a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, porque creo que cuando el Consejo Nacional Electoral manda este tipo de proyectos, técnicamente ya lo ha socializado con la Secretaría de Finanzas. Por lo menos técnicos de finanzas tuvieron que haber llegado, abogado, al CNE, dar instrucciones de cómo puede perfilarse este presupuesto para que este a la vez
ya vaya directamente al Congreso Nacional. Entonces, desde ahí vemos vicios y estas cosas no son buenas para la democracia del país. Tan cara que es nuestra democracia, como dice el doctor Augusto Aguilar. Entonces, yo reformulo la pregunta esta mañana. ¿Cómo quitar estas malas mañas? Doctor Augusto Aguilar, ¿cómo quitar estas malas mañas que ponen en duda los procesos electorales en el país? Por favor. Bueno, es que en este caso también asume un poco de responsabilidad el Congreso Nacional, porque constitucionalmente ya sabemos que todos estos organismos son nombrados o electos en elecciones de segundo grado, porque son nombrados por el Congreso, electo, mejor dicho, en el Congreso Nacional. Entonces, cualquier funcionario que violente estas disposiciones puede ser interpelado por el mismo Congreso Nacional por no cumplir con lo que es establecido en la ley y en la Constitución. Bueno, este presupuesto lo mandó el Consejo anterior, ¿verdad? Sí, en el Consejo anterior, por eso le digo, Sí, se usó la misma ruta. Sí. Y es más, fue discutido con finanzas, entre técnicos de finanzas y técnicos del Consejo Nacional Electoral, siguiendo la misma ruta del 2021, viendo cuáles eran los alcances del presupuesto y haciéndole los ajustes necesarios. Después fue que apareció una nota que ya no le correspondía a ellos. Sí. Ahora, yo le pregunto a usted, abogado Mejía, ¿qué hacer entonces para el presupuesto electorero del 2025 para las elecciones generales? Que no hay una línea, no hay una línea presupuestaria establecida ya en el presupuesto. Antes de eso, porque mire, no hay que perder la perspectiva de que estos son detalles de algo mayor que está ocurriendo. Bueno. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Observamos en América Latina que hay un retroceso en la democracia, que gobiernos con tendencias autoritarias o autoritarios están destruyendo las instituciones republicanas y democráticas. Mire lo que está pasando ahí a la par en Nicaragua, donde no solo han destruido el sistema electoral, donde han controlado todos los partidos, donde hicieron pasar una ley donde el Ejecutivo podía expulsar a diputados y quitarles el cargo, donde han encarcelado gente y les quitan la nacionalidad y los bienes. Se imagina un gobierno que le dice usted ya no es hondureño. Entonces, que manda gente al exilio, donde vino hace como un par de meses o un mes Ortega y dijo, ahora mi esposa, que es vicepresidente, va a ser copresidenta. Imagínense. Y además dijo, el periodo ya no es de 4, sino que de 6. De 6. Eso es lo que está pasando en muchos países. Entonces, de 5. hay que preocuparse por la generalidad. Estos que son cosas importantes no dejan de ser detalles de una intencionalidad mayor. ¿Cuál es esa intencionalidad? Mire, anoche yo estuve reunido con el dueño de una de las más importantes encuestadoras de América Central. No estoy hablando de encuestadoras locales, que hay muy buenas, pero casi siempre están manipuladas. Y hay un problema grave para Libre, y es que el Partido Liberal ya le pasó por 2 puntos. El Partido Liberal vino desde 8, 9 puntos que tenía y ya se sitúa a 17 puntos. Y Libre está bajando de 15 como a 13. Y Partido Nacional está arribita, porque es un partido, acuérdese que el problema fue cuando se dividió el Partido Liberal. Claro. Entonces, si usted ve eso, más la baja popularidad de Libre, entonces usted puede entender que Libre está buscando la forma de permanecer en el poder. ¿Cómo? Dividiendo los partidos, creándoles problemas, interviniéndolos, pero también haciendo problemas al proceso. Entonces, para mí esto podría, y estoy lanzando una hipótesis, no es una certeza, podría ser parte de un plan para obstaculizar el proceso. Entonces, quisiéramos ver que no haya intervención de ninguna forma de parte del Ejecutivo sobre el proceso, porque en los países latinoamericanos con larga tradición
de dictaduras y de golpes de Estado, se separó la función electoral del Ejecutivo, para que el Ejecutivo no interfiriera. Porque aquí tuvimos una dictadura, la de Carías, que él se hacía reelegir y él se proclamaba y todo, y después los gobiernos militares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo creo que en Argentina, y no sé si en Uruguay y en Chile, el Ministerio del Interior, como ocurre en Europa, es el que maneja el proceso electoral y declara el ganador. De ahí en todos lados, él nos puede decir más porque él conoce mejor, Augusto, cómo es la disposición electoral en cada uno de los países de América Latina. Pero en términos generales, al haber habido tanto problema con dictaduras, se creó un órgano electoral independiente. En algunos países tienen un rango constitucional y es un verdadero poder, como en Costa Rica. Ahora, y aquí, acuérdese que el órgano electoral es el que las Fuerzas Armadas pasan a ser regidas por el órgano electoral. Por eso mismo, para que las Fuerzas Armadas no interfieran como parte del Ejecutivo en las elecciones y más bien ayuden al transporte. Entonces, no se concibe como buscando una forma torcida, se hace una manipulación a través del Ministerio de Finanzas o a través del Congreso, en un proceso que nadie debe meter las manos, ni del legislativo ni del ejecutivo. Y nosotros estamos exigiendo como liberales, estoy seguro que Germán está totalmente de acuerdo, que no haya ningún atisbo de que el ejecutivo vaya a meter sus manos en este proceso. Bueno, cuando escucho al abogado Mejía hacer este tipo de interpretación, y que ya lo ha justificado, pues, por dónde puede venir la intervención del Ejecutivo en estos momentos en un proceso eleccionario en Honduras. Ha sido bien claro el abogado Mejía cuando dice que en el caso de una intervención en el Ejecutivo es lo que se hizo con el nombramiento de la abogada Rixi Moncada como ministra de Defensa. O la decisión que se puede estar tomando en el Congreso en este vaivén en tema presupuestario. Porque está pidiendo más presupuesto el CNE. Ayer lo dijeron sus consejeros. Y miren cómo son las cosas. Para la huella. Cuando se habló en su momento, que nosotros lo dijimos allá en el matutino en ese momento, de que habían intenciones de poder incrementar o pedir una ampliación al presupuesto, ahí salieron corriendo los consejeros del CNE negando, diciendo, no vamos a necesitar ninguna ampliación presupuestaria. Pero ya se contemplaba esto para la aplicación de la biometría. Ahora, ante todos estos peligros, o estas advertencias de peligrosidad que hace el abogado Mejía, ¿cuál debe ser entonces el posicionamiento del Consejo Nacional Electoral como el ente encargado de administrar los procesos electorales en Honduras, abogado Lobo? Mire, cuando se iba a instalar los actuales consejeros dentro del Consejo Nacional Electoral, a mí me preocupó de cómo estaba la composición política dentro del Consejo Nacional Electoral. Y especialmente cuando escuchamos las desafortunadas, o mejor dicho, las afortunadas declaraciones del licenciado Ochoa, cuando dijo que eso ya estaba arreglado y cómo se iba a conformar el órgano electoral. Gracias a Dios que lo dijo, porque eso nos permitió elevar la voz y ponerlos atentos a este tema. Y aquí hay que aplaudir a las dos consejeras que tomaron cartas en el asunto, se plantaron muy bien, y eso que se había manifestado de esa intromisión que venía directo de ese tipo de negociación ante el Consejo Nacional Electoral no se materializó. Y eso nos da un poquito de tranquilidad. Y viendo las fuerzas políticas, las tres fuerzas políticas que conforman las direcciones del Consejo Nacional Electoral, y que las tres tienen oportunidad en el proceso electoral, esto no nos alivia, porque ninguna ni otra se va a dejar sorprender, en razón porque sí tienen expectativas de triunfo los tres partidos grandes, y especialmente el Partido Liberal. Y creo que
que aquí cada quien va a defender la democracia en razón de los intereses también de las fuerzas políticas que representan. Y para que en el Consejo Nacional Electoral se pueda desviar cualquier tipo de decisión o de procedimiento en cuanto al proceso electoral, aquí tendrían que confabularse dos. Y creo que en este momento no hay ese tipo de condiciones en razón de que todos tienen la oportunidad de alcanzar el poder de la nación y especialmente el Partido Liberal con esa euforia que se está desarrollando. Sí, miren, comenzó un poco este nuevo Consejo Nacional Electoral, comenzó con algunas fricciones, ¿verdad? Y no crea que no poco, existen, ¿verdad? Y un poco, sí, pero se presentaron un poco turbias las situaciones ahí, pero bien turbias. A la medida que se iban hablando y iban reuniéndose, las cosas se comenzaron a calmar, las aguas se comenzaron a calmar y siguieron el cauce que se necesita en este río de democracia. Ramón, que pero no necesitamos fue por eso, porque hondureños. derrotaron a las señoras, derrotaron. Sí, pero no es que por hablar. Sí, pero estamos viendo ahora tranquilidad en el Consejo Nacional Electoral. Pues que quedó totalmente y por eso, desautorizado políticamente. Y por eso queremos los hondureños que el Consejo Nacional Electoral nos garantice los procesos electorales en el país, que a eso es lo que le apostamos, pues. Vamos a la pausa. Ya regresamos en el Frente a Frente. Buenos días, a esta hora información importante, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados en el Boulevard Fuerzas Armadas, al final del Boulevard Fuerzas Armadas, a inmediaciones de la colonia Villanueva, esta intersección con el anillo periférico y que conduce hacia la salida a Dalní. Como podemos observar, un tráfico bastante fluido hacia la salida a Oriente y la colonia Villanueva. En estos momentos ya se ubica un operativo de la Policía Nacional como parte también de esta estrategia que se está implementando en fin de año. Y el carril que se dirige hacia el sector de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán, el sector de la Fundación Teletón, también con un tráfico bastante fluido. Así que en cualquiera de las dos direcciones que usted se conduzca por el Boulevard Fuerzas Armadas a esta altura y a esta hora de la mañana, es una excelente opción para circular. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión. Las respuestas del público a través de X en base a nuestra pregunta de hoy. Midense Rivera opina no. Reinaldo Escobar, históricamente la sociedad hondureña ha sido polarizada. Los temas de interés que representan bienestar y desarrollo al país, en lugar de ser resueltos, son polarizados con la finalidad de generar un cisma. Lejos estamos de tener un panorama claro de cara a las próximas elecciones. Ismael Ochoa opina, claro que se avisora un horizonte claro. En esta ocasión tenemos gente seria, tanto en el CNE como en el Tribunal de Justicia Electoral, adoptando las medidas necesarias para salvaguardar la participación de la ciudadanía hondureña en su ejercicio electoral de forma democrática y transparente. Mario Pineda opina, debería. Luis Enrique Pérez, con ese horizonte claro, se abre la posibilidad de construir un proceso electoral más transparente, accesible y participativo. Marco Pérez, la claridad del rumbo hacia 2025 refuerza la importancia de elecciones limpias, donde el voto refleje genuinamente la voluntad popular. Son algunas de las opiniones a través de X. Recuerde que también puede opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065. Bueno, cuando yo escucho los mensajes de los amigos televidentes, hay mucho optimismo y se cree fielmente en la realización de estos procesos electorales en el 2025 y siempre están pidiendo algo importante, claridad, que el horizonte sea bien claro, que la ruta sea bien clara, doctor Augusto Aguilar. Sí, fíjese que la nueva ley, la que se aprobó en el 2021, sí, introduce ahí en esa ley que nosotros participamos con Aristes en la redacción del proyecto, se introdujo en esa ley 3 elementos que han sido, o diríamos que van a contribuir o están contribuyendo ya para una claridad en los procesos electorales. Primero, la incorporación del lector de huellas para evitar que una persona pueda votar 2 veces o que no, como se ha dicho siempre, no puedan votar los que ya fallecieron o que puedan votar los que ya no residen en Honduras y dejaron sus documentos de identidad en Honduras. Eso es importantísimo. Luego, también se introdujo
la transmisión, esto es importantísimo, la transmisión simultánea de los resultados Sí. desde los centros de votación, que antes se hacía directamente de cada centro de votación al organismo electoral y nada más. Entonces ahí se hacían muchas manipulaciones, irregularidades, no menciono uno, sino que eso ha sido fue una costumbre durante muchos años. Ahora, con ese elemento es que la transmisión de resultados va a ser simultánea. En el mismo momento en que la va a estar recibiendo el organismo electoral, lo van a estar recibiendo, la van a estar recibiendo información los partidos políticos. O sea que ya no habrá esa disculpa que se perdieron las actas, que no tenemos las copias, porque esa transmisión va a ser no solo a los partidos, sino que también a los medios de comunicación. Son esos dos elementos. ¿Habrá en esa ruta de información, se puede prestar alguna alteración de resultados? Es muy difícil porque pues, la misma información que va a recibir el organismo electoral es la misma información la que va a estar recibiendo los partidos políticos. Entonces, ¿Y por qué había inconformidad, disculpe, abogado, sí. con ese tema de la digitalización de resultados? Bueno, porque... Esa digitalización sí, de actas. Porque siempre existe la desconfianza y el temor de que pueda haber, diríamos, intervenciones con tanta tecnología que hay ahora, el hackeo ahí a eso ha sido el temor, por eso creo yo que había tanta desconfianza y oposición a eso. Pero lo importante ahora es que estos resultados, por cualquier medio que se hagan, no solo van a llegar al organismo electoral, sino que también a los partidos políticos. Entonces, eso ha contribuido o va a contribuir enormemente a darle mayor claridad a los procesos electorales. Ramón, en cuanto a ese tipo de duda que usted tiene, que puede pasar, como decían unos allá en la nube, Sí. entonces es aquí, y es más, hay que pedirle celeridad al Consejo Nacional Electoral sobre este tema. Urge la contratación de la empresa Claro. que tiene que auditar los programas que va a desarrollar Smartmatic. Sí. Y en esta ocasión debe ser una empresa que tenga condiciones o especialidades en cuestiones de seguridad cibernética, que tiene que auditar esos programas, y esta empresa tiene que garantizarnos a nosotros que los programas que nos está desarrollando Smartmatic tienen todas las medidas de seguridad, todos los candados, todas las claves, y que no vamos a ser objeto de hackeo ni de Venezuela, ni de China, ni del interior del país, para despejar cualquier tipo de duda que en la transmisión de un acta que venga del centro electoral hacia el Consejo Nacional Electoral y simultáneamente a nuestro centro de cómputo vaya a tener algún tipo de manipulación en sus algoritmos en el espacio. Entonces necesitamos... ¿En esa nube puede haber Sí. alteraciones? Por eso necesitamos Claro. esta empresa que nos diga y que nos permita el Consejo, a los partidos políticos y a los movimientos, que en el momento que se vaya a contratar esta empresa y se vaya a proceder a hacer la auditoría, nos permita acompañar esa auditoría para también nosotros ser garantes que lo que se está desarrollando tiene todas las medidas de seguridad y que no va a ser sujeto de ningún ataque cibernético. Ahora, analicemos un poco la ruta. El acta sale de la mesa electoral o de la Junta del Receptora centro de votos. votación. El centro de votación. Del centro de votación. Se Se escanea. Sí. Explíquenos, por favor. Bueno, que le Ustedes son explique. los expertos. Una vez que se termine ese escrutinio en la mesa electoral, en la Junta Receptora de Votos, y que han aceptado los resultados los miembros de la mesa y que la han firmado el acta, esa acta se escanea y se manda escaneada vía internet al centro de escrutinio del Consejo Nacional Electoral. Y simultáneamente va a los partidos políticos y en este caso a los movimientos. Y si la Corporación Televicentro quiere tener una terminal, también le puede llegar para que vaya viendo todas las actas de una manera directa. Y una vez que entra ahí, tiene algunos elementos de validación para efecto de su escrutinio y que sea parte de los resultados. Si no trae esos elementos de validación, esa acta se aparta y se deja para un escrutinio especial una vez
Y cuando hablamos de escrutinio especial es que estamos dudando de algún elemento que esa acta tiene. Entonces le permite al Consejo instalar una nueva mesa electoral conformada por los mismos movimientos y verificar nuevamente el contenido de la votación de esa mesa electoral. La misma Tercer elemento. Ok. Esto es importantísimo lo Sí, que le voy sí. a decir. El tercer elemento que nosotros logramos introducir cuando estábamos redactando el proyecto es evitar la entrega de las credenciales en blanco. Ese ha sido el mayor problema en este país, en los procesos electorales. y el mayor negocio. Y el mayor negocio Del para mercado persa, como algunas han dicho. personas. Sin embargo, ¿Cómo lo han calificado? doctor, el celo político no ha permitido que lo logremos. Solo un partido lo ha logrado. Claro. Porque en las elecciones del 2021 se trató de implementar, pero por cuestiones de seguridad política al interior de los movimientos, para que no le compren Porque mire, lamentablemente, Ramón, mientras no se le quite la administración de las mesas a los partidos políticos o a los movimientos, siempre va a existir Siempre va a haber grado dudas. de duda. Siempre va a haber dudas. Sobre eso quería decirle. Pero eso de las credenciales en blanco ha sido, como si dijéramos, el mayor problema o la facilidad que se da a los partidos y a los movimientos para que exista fraude. Fíjese que en las primarias hay mucha irregularidad porque hay quienes compran la mesa entera para que le den resultados favorables. ¿Sabe por qué? Porque los miembros de la mesa son del mismo partido. O sea, ese problema se da más en las primarias que en las generales. Esa es una parte. La otra cosa es... O sea, han esto que le comprado voy el a decir. combo. ¿Ah? Han comprado el combo de la El combo, sí, en la mañana están baratos y en la tarde se ponen más caros. Es decir, a la medida que va el proceso Sí, electoral se le va poniendo exactamente, sí, precio eso se a da. ese combo. Así es. Óigame, qué terrible, ¿verdad? Sí, Es decir, ha llegado un político y le ha dicho, hombre, yo quiero comprar toda la Así mesa es. electoral completa. Así es. ¿Cuánto quieren? Sí, así es. Así es. O sea, Así hemos estado. Así hemos estado. Y esta práctica se da en primarias. Se da más en primarias que en las generales. Terrible. Otra cosa, esto es importantísimo. Mire, el gran problema que tenemos nosotros, que en América Latina, Sí. en los procesos electorales, en más de un 50% son manejados por los partidos políticos. Porque son los que nombran los miembros de mesa, son los que nombran los miembros de los organismos intermedios, consejos locales, consejos departamentales. ¿Quiénes los nombran? Los partidos. Si el Consejo Nacional Electoral lo que hace nada más el trámite. Que no sucede eso en la mayoría de los países de América Latina. claro. Aristide mencionaba ahorita 2 países, 3 países, y fíjese efectivamente, Así es, pues. para que vea usted la gran diferencia, a siglos de diferencia. En Argentina no hay organismo electoral. No hay. En Chile no hay organismo El electoral. Ministerio del Interior. Sí, del Ministerio del Como en Interior. España. Pero Sí. lo damos aquí. Ahora, en el pero qué ministerio. confianza, ¿va? Qué Se credibilidad. imagina aquí que el Que lo Ministerio... manejen en Se gobernación. imagina que aquí de gobernación... Hombre, si usted me está diciendo en el inicio del programa que hay que evitar la intervención del Ejecutivo. Claro. Fíjese qué enorme diferencia, por ejemplo, que es el caso de Chile, que es ejemplar. Mire, en Chile los miembros de mesa son vitalicios. Ellos no se vecinos. preocupan por estar nombrando miembros de mesa porque los nombran de una sola vez y por vida. Son vecinos, ¿verdad? Sí, solo se incorporan, cuando alguien fallece, incorporan uno nuevo. Pero ahí son vitalicios. El grado de confianza, mire, y otro ejemplo para América Latina es el sistema electoral y más que todo hablemos de la cultura y la educación en esta materia. Los costarricenses. Ah, sí. En Costa Rica yo conocí un caso, pero realmente como para darle ejemplo al mundo. Cuando el presidente Oscar Arias fue reelecto, ganó menos del 0.5% la elección. Vino el perdedor y basado en la ley pidió un recuento total. Y se hizo. Correcto, sí. ¿Y sabe qué sucedió? Ni un voto más, ni un voto menos a como se Credibilidad. había hecho el escrutinio. Claro. Ahora, mire, Credibilidad. mire, Y hay urnas allá en Costa Rica, Sí. solo para agregar eso. Sí. Hay urnas donde no van los representantes.
No mandan ni a supervisar los partidos, porque ya hay honestidad en la Una ciudadanía. madurez democrática. Sí, sí. Así Es una madurez democrática, pero mire, yo por respeto a mi audiencia, no hago el gesto de mano que hacemos los hondureños, ¿va? Pero, ¿usted cree que los partidos políticos van a querer despolitizar las mesas electorales en Honduras? Pero aquí hay que... Por eso le digo que no hago el gesto de mano por Hágalo, respeto a mi hágalo. auditorio. Óigame, ¿usted cree que los partidos políticos van a querer despolitizar el sistema? No, hombre, si estamos a años luz. Y por eso es que yo digo, ¿hasta cuándo podemos encontrar esa ruta nosotros? Ramón, es que aquí la sociedad hondureña tiene que tener una participación activa en la vida democrática del país. Y tiene que ser la sociedad hondureña también que debe exigir cambios electorales de conformidad como a las necesidades que tenemos nosotros como ciudadanos, porque somos nosotros los que acudimos a las urnas a delegarle funciones que nos corresponden a nosotros como ciudadanos, a otros ciudadanos que consideramos capaces de administrar la cosa pública. Entonces tenemos derecho de organizarnos y exigirle a la clase política sobre los cambios que queremos. Mire, a mí me gusta el sistema, doctor, que con ustedes hemos compartido en esos lugares, Sí. El de Dominicana y el de Panamá. Sí. Las mesas electorales son del órgano electoral. Pero ¿cómo lo conforman? Invitando a la sociedad Voluntariado. a que participe. Así es. Y una vez que quieran participar, el mismo órgano electoral los capacita. Y en razón de esa capacitación, los contrata, solo son 3. Los contrata y son parte del órgano electoral. Y le rinden informe al órgano. Y fíjate que aquí es donde yo comparto cuando Renato dice en estos foros, de Sí. frente a frente, es que la baja escolaridad. Sí. No tenemos una escolaridad de educación importante para estos temas electorales que garantice ese principio de honestidad que se debe de tener. Ahora, ¿que hay hondureños honestos? Hay hondureños Ya vemos. honestos. Montón. ¿Que hay hondureños Claro. competentes? Claro. Habemos hondureños competentes. ¿Que hay hondureños que aman la democracia y que aman el país? Habemos muchos. Pero lamentablemente Pero no como son... aquí se ha politizado todo, Mire, amigo televidente. pero no es- Aquí se ha politizado No es todo. solo que se ha politizado, siempre ha estado politizado. Pero ustedes recuerdan que en tiempos de Vida Morales y todavía en los gobiernos recientes, era un honor ser diputado, ser alcalde, se buscaba la mejor gente. Pero ahora lo que se está apostando es a la mediocridad. Ahora usted ve que los méritos para que una persona llegue son solamente la lealtad o solamente Populismo. haber participado en tal o cual actividad política, porque ya no hay esa idea de dar una buena imagen a través de buscar a los mejores profesionales. Es más, ha habido últimamente hasta un menosprecio por el conocimiento, por las calificaciones académicas, por todo eso. Mire, aquí eso lo hemos hablado ya hace años con Augusto. Augusto, que es uno de los más destacados psicólogos del país, de los primeros en ser doctores en psicología. Y el que ha establecido una dictadura. Y formador y dictador. Y sí. que él es dictador. Él es dictador. Allá que no le lleven ningún proceso electoral de lo que él defiende. ¿va? Pero un Porque ha dictador sido con democracia, ¿va? el presidente, ese es el Bashar el-Assad del colegio de psicólogos. colegio de psicólogos. Ahí nadie lo quita. Nadie lo quita. Son Óigame, ¿cuántas veces ha sido presidente usted? Ortega se queda chiquito. 22 periodos. 22 periodos. Ortega se queda Óigame, chiquito. y cada periodo es. Antes era de 1 año, ahora es de 2 años. O sea, estamos hablando que Hizo como Ortega, 40, como aumentó 40, un año. como 30, 35 años ha sido usted Como presidente. 30. Bueno, Hizo como Ortega, aumentó un año. tengo que ir a la pausa, permítame, caballero. ¿Me permiten? Voy a la pausa. Alex opina lo siguiente: sin biometría, toda la maquinaria oficialista junto a las baterías de la narcopolítica apuntan a un megafraude contra el único candidato que representa la última esperanza de Honduras. La verdad que en las generales se tiene que repartir el Congreso de igual manera o mejorar que otros partidos obtengan representantes y que se busquen los consensos con altura para el bien de Honduras. El poder concentrado viendo esta casa política sería nefasto. Daniel Andino escribe:
Con precandidatos como Rixi Moncada, reconocida por su trayectoria humanista y transformadora, Libre puede consolidar su liderazgo y garantizar una victoria contundente. Sofía también opina lo siguiente: la inclusión de jóvenes, mujeres y comunidades marginadas en la política refuerza la identidad transformadora del partido, asegurando un amplio respaldo electoral del Partido Libre. Sandra Espinal, con el camino electoral trazado, la prioridad debe ser garantizar que las primarias sean un reflejo fiel de la voluntad popular. Joel Antonio también escribe: un horizonte electoral claro asegura el tiempo necesario para fomentar la participación ciudadana y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso. Las elecciones de 2025 representan una oportunidad de oro para demostrar al mundo que la democracia y la transparencia son pilares fundamentales. Son algunas de las opiniones. Continúe comentando a través de nuestras cuentas. En pantalla, la portada de tunota.com, el portal digital para que usted se mantenga informado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Desplazamiento interno entre la violencia y los desastres naturales. Instalan Consejo de Gobernanza Migratoria para atender deportaciones de hondureños. Destacan más noticias. Hayan muerta hondureña raptada por su pareja en Estados Unidos. Entre otras notas, Honduras exportará 10.000 toneladas de café a China en 2025. Visite el portal tunota.com para mantenerse informado. Seguimos con el tema esta mañana en el Frente a Frente. Mire lo que nos va a decir el abogado Germán Lobo. Está preocupado él porque dice que hay cosas que hay que ordenar al interior del Consejo Nacional Electoral. Y esas cosas nos las va a compartir ahora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay que ordenar? ¿Qué es lo que le preocupa a usted en estos momentos? Mire, Ramón, sé que el cronograma electoral en parte política está desarrollándose muy bien, pero sí creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que acelerar el paso en asuntos administrativos. Hay todavía temas que tiene que acelerarlos. Estamos casi a menos de 80 días de las elecciones. Claro, sí. Y por citarle un ejemplo, al interior de Infop, tienen que reorganizar Infop, tienen que limpiar hasta unos espacios donde se quemaron una computadora. Sí. Todo eso el Consejo tiene que, en la parte administrativa, tienen que acelerar el paso. ¿No lo han limpiado todavía? Hay algunas compras que tiene que realizar todavía. Hay licitaciones que hay que hacer todavía. Y creo que sería saludable que el Pleno, no sé, en una conferencia de prensa, en un comunicado, nos indique a todos nosotros cómo está la situación de todo el proceso, tanto político como administrativo del Consejo. Perfecto. Gracias, abogado. Abogado Lino Tomás Mendoza, dirigente del Partido Liberal de Honduras, está con nosotros vía teléfono y también quiere dar su opinión referente al tema esta mañana. Buenos días, abogado. Muy buenos días, saludos a la distancia a los profesionales y especialistas en derecho electoral, reconociendo los aportes que hace constante al sistema y recordándole al doctor Augusto Aguilar y Arístides, a nivel de broma, que también tienen una especialidad en aeroespacial, para que sonrían un poco y se acuerden de los encuentros que teníamos cuando elaborábamos la ley electoral. Fíjense que el sistema biométrico es un gran adelanto al sistema democrático y si se implementa con toda la seriedad y responsabilidad, podemos establecer que pueden haber elecciones altamente transparentes, altamente democráticas. Pero el problema no solo está en el uso del sistema biométrico. Yo he sido miembro de comisiones de campaña a nivel del departamento de Francisco Morazán y a nivel del Distrito Central, y tengo mucho contacto con la dirigencia. Y ha habido dirigentes, aspirantes a diputados, alcaldes, incluso a la presidencia de la República, que más se preocupan por tener dirigentes que adulteren el resultado, se llenen la urna electoral. Y eso tiene un precio, como bien lo decían los panelistas hace poco. Entre más inflado es el resultado de la urna electoral por la adulteración, por llenar el voto, por llenar el acta, es mayor el pago. Y en esta entrevista con los dirigentes, la respuesta que he tenido es
yo solo hago al lado el biométrico. ¿Qué si eso no va a funcionar? Y solo se puede funcionar si nosotros lo permitimos. Yo voy a garantizar que mi candidato y la persona que me apoye económicamente y la persona que tenga una relación personal gane contundentemente. Y eso es generalizado en la dirigencia. Yo hablaba con Ramón Matute el otro día de la necesidad de que los medios desarrollen una campaña para sensibilizar y para educar y para que construyamos en el dirigente que va a la Junta Receptora de Voto un compromiso con la patria, un compromiso con la democracia, porque de nada va a servir que el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos usen el sistema biométrico si el dirigente, si el delegado a la mesa electoral no lo va a implementar, porque dicen ellos, solo alegamos que no había señal. En el momento y en la implementación no se necesita señal porque el sistema lleva programado ya los 300 o 400 electoras que lleva cada mesa, si fallara, por supuesto, el sistema de transmisión o el sistema de internet. Entonces, todo lo que podemos explicar acá se puede venir abajo si no desarrollamos una educación y un compromiso, y que también la amenaza de que aquel delegado a la Junta Receptora de Voto, si comete el fraude, puede ser acusado por la Fiscalía del Estado. Esto más, también el Consejo tendrá que implementar un sistema que en aquella Junta Receptora de Voto que no se use el sistema biométrico, el proceso sea anulado. Solo así podemos garantizar un fortalecimiento a la democracia, un fortalecimiento al sistema de los partidos políticos. Porque Ramón, compañeros, amigos, todos, la buena, y lo han dicho ustedes constantemente en esta intervención, los mejores profesionales, la gente más honrada, los empresarios, los dirigentes campesinos, los dirigentes obreros y los estudiantes ya no quieren participar en política porque les toca competir con las mañas tradicionales del fraude, de falta de compromiso con la sociedad y de falta de compromiso con la democracia. Entonces, reitero, una gran decisión, el Consejo ha venido mejorando, las decisiones del Consejo Nacional Electoral, de sus consejeros, ha sido extraordinaria para fortalecer el sistema. Vi que la semana pasada tomaron una decisión extraordinaria para fortalecer la participación de las corrientes, al ampliar por 5 días más el proceso de subsanaciones, porque ese periodo de 3 días y la conformación de sus planillas es muy corto en base a la ley electoral. Esto permitió que en esos 5 días los movimientos pudieran irse tierra adentro a reorganizar sus planillas, a subsanar donde se estaba repetido, porque aparecían en varias planillas, a que le extendieran su constancia de vecindad, porque es difícil, a veces los alcaldes no le quieren extender constancias de vecindad a los políticos de la oposición, y el Consejo, a través de esa decisión, permitió fortalecer la participación de los movimientos y de los partidos políticos. Reitero, Matute, reitero, amigos correligionarios todos ahí, que es necesario concienciar al dirigente de la necesidad del uso del aparato biométrico y de las sanciones que se puedan establecer, y para esto hay que prepararlo. Tenemos muchos vicios arraigados. Ustedes se van a los antecedentes de muchos diputados. En las elecciones primarias sacan 50,000, 60,000 votos, y cuando se van a las elecciones generales salen por el residuo, por la chascada, con 4,000, con 4,500 votos. ¿A dónde estaban los otros 45, 50,000 votos? En el fraude, en la alteración de la Junta Receptora de Votos. Entonces es importante reflexionar, agradecerle, Matute, y un saludo a los compañeros correligionarios y profesionales. Abogado, ayúdeme con estos datos, por favor. En el 2021 se instalaron 18,300 dispositivos para la elecciones generales, para la aplicación del sistema biométrico en las generales del 2021. Sí. Se espera para primarias 25,000, ¿verdad? Sí, correcto, y existen unas 20,000 en el Consejo que ya la Dirección del Sistema las ha estado implementando, y se está sometiendo la adquisición de las nuevas para complementar que todos los partidos tengan. Es decir, solamente se van a adquirir y comprar 5,000. Como 7,000. Unas 5,000, no tengo el dato exacto, pero solo es para complementar, porque se va a hacer uso de
de lo que ya tiene, y recuerde que ese proceso fue el proceso primario 2021 fue altamente transparente por el uso del sistema biométrico. Ok, por eso es que se está pidiendo ampliación presupuestaria en el Congreso Nacional. Es decir, por eso es que se está solicitando desde el CNE que se amplíe el presupuesto para comprar estos dispositivos y para la instalación del software, que es importante actualizar el software que va a manejar este sistema biométrico. Gracias, abogado Lino Tomás, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, muy amable. También vía teléfono el ingeniero Julio Larios, experto en estos temas de tecnología en materia electoral, que también quiere dar su opinión en el Frente a Frente esta mañana. Gracias, ingeniero, buenos días. Buenos días, Ramón, buenos días, amigos Germán, Aristides, días de no saludarte, y don Augusto. El tema de la claridad hacia las elecciones de 2025 pasa por poner en orden la tecnología electoral, que en este momento la hemos cuestionado, porque a pesar de que se han comprometido 325 millones de lempiras más 40, una cantidad, 430, una cantidad adicional, aún no se han especificado las normas de seguridad informática que prevengan el fraude, pero los elementos están, y eso es muy importante. En este caso, y quiero hablar de la biometría en este momento, la biometría, el uso adecuado, no solo es que esté la huella dactilar metida en esto, tiene que haber una depuración de las bases de datos que tiene el RNP y que se la pasa al CNE, tiene que evitarse la duplicación de números de identidad y la duplicación de huellas digitales, eso se llama deduplicación, y luego esa base de datos tiene que cifrarse y tiene que sacar una firma digital. Eso garantiza que usted tiene una base de datos perfecta. Ahora, contra esa base de datos, cada huella tiene que tomarse en cada centro de votación y que solo pueda votar una vez. Eso es centralizado, no distribuido en cada una de las mesas como se acostumbró en las elecciones de 2021. La tecnología ya da para eso. Hemos hecho los cálculos y se puede hacer perfectamente con una plataforma bien diseñada para que eso funcione. Le garantizamos entonces al pueblo que cada uno va a poder votar una sola vez. Eso se llama una garantía certificada por tecnología bien montada. No es la opinión de nadie, ni es que si quieren o no quieren hacer, digamos, los líderes políticos, porque el CNE como ente rector se encarga de que eso sea así. Otra cosa es desaparecen las credenciales. Desaparecen las credenciales como medio de identificación, porque se juega el rol de delegado de la mesa electoral de JRB, y ellos con su huella dicen, es más, es un secreto, cada partido llena los que van a ser sus delegados y nadie más lo sabe. Es un modulito ahí que cada partido lo tiene, es un secreto, él pone el número de identidad y la persona que va a estar en la mesa 100, y cuando esa persona llega solo con su huella digital y pone su huella en el lector biométrico, dice, sí, se trata de Ramón y ese es el que está en la mesa 100 y puede operar. Entonces ya desaparece la venta de credenciales. La tecnología ha llegado al momento en que puede garantizar la transparencia electoral, pero tiene que ser bien especificada. Y termino diciendo que en los términos de referencia TREP originales, atención, no hubo una sola especificación de seguridad informática, solo hubo aspiración. Por ejemplo, deberá protegerse la comunicación entre la JRB y el CNE. Eso puede ser cualquier cosa. Tiene que ser un formato de encriptamiento AES 256. Es que eso son especificaciones técnicas que pueden ser auditadas y que se le puede exigir al contratista que lo haga. Pero si yo le digo a usted, aquí le doy $5,000, tráigame un carro, usted me va a traer cualquier cosa. Si yo le digo un pickup doble cabina con GPS, que tenga llantas anchas y que sea de tal marca y el motor de tal tamaño, ahora yo estoy diciendo qué es lo que quiero recibir. Yo tengo que especificar, como dice el artículo 282 de la ley, que el CNE debe garantizar el respeto del voto emitido por el pueblo, implementando las más altas medidas de seguridad informática, y esas medidas de seguridad informática no están especificadas. Entonces ahora en esta ampliación, yo creo, y hicimos una mención también, y con eso que digo completo la idea, es que
que no lo hayan pedido en el TREP, que no lo hicieron porque el documento es público y puede ser analizado por la Academia Hondureña, por la empresa privada, y van a decir realmente no hay ninguna especificación, solo hay buenas intenciones y eso permite cualquier cosa. Y en el TREP original no pusieron la huella digital. Empezamos a hacer una pequeña campaña de concientización y ahora aparece la huella digital, pero hay que hacerlo bien. En este momento es importante que, claro, en la especificación no está, pero que esté en el contrato, porque incluso los miembros del CNE son responsables ante la ley si no implementan un sistema como el descrito. Entonces, que lo pongan en el contrato. Ahora, cuando el CNE negocia con los proveedores, que tiene que poner ya una norma específica para que cumpla la seguridad informática y que garantice la transparencia, entonces le dice, bueno, pero ya no te puedo cobrar los 325 millones, yo te voy a tener que cobrar un poco más, porque esas medidas sí cuestan dinero. No es exagerado, pero cuestan. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Vamos a estar nosotros señalando y dándole seguimiento a ese proceso, y hay 3 cosas que tienen que hacerse. Primero, que se contrate la tecnología adecuada, configurada para prevenir el fraude. No basta con que esté huella digital, tiene que estar configurada para que solo se vote una vez y para que no haya comercio de credenciales. O sea, la tecnología tiene que estar ahí. Lo segundo es que tiene que haber una supervisión técnica externa. Como ya lo dijeron ustedes, totalmente de acuerdo, pero que sociedad civil esté incorporada y que se dé cuenta de que ese es el proceso nuestro. El proceso más importante de una democracia es el proceso electoral, debemos cuidarlo. Y lo tercero, que haya una supervisión financiera para ver que esos había 1.492 millones de lempiras, que ahora se va a sumar en 430, me dicen, no sé, pero que van a ser 2.000 millones de lempiras que realmente sean para comprar la tecnología que garantice la transparencia electoral y no para hacer sentir que como se ha invertido tanto dinero, esto debe ser bueno. No, debe ser certificadamente bueno por entidades calificadas para hacerlo. Universidad Nacional, expertos, Centro Carter, Centro Reagan. Aquí es donde tenemos que traer, como utilizamos la Corte de Nueva York, para traer justicia a nuestro país, porque aquí nuestro sistema judicial no puede juzgar ese tipo de casos. Sí. Traigamos expertos que vienen de otros países y que tienen experiencia en esto para que nos ayuden a enderezar el proceso más importante de una democracia, que es el proceso electoral. Gracias, ingeniero Lario, muy amable. Y yo creo que eso, después de la pausa vamos a analizar este tema, porque sí, creo que el aporte del ingeniero Lario es importante. La manera de cómo encriptar esto. La empresa que fue la única que ofertó, Smartmatic, permítame, fue la única que ofertó para el sistema de biométrico también, ya tiene la TREP, ¿sí? Ya se le adjudicó la TREP. Y creo que se le va a adjudicar también este sistema biométrico porque fue la misma empresa que lo manejó en las últimas elecciones en el país. Pero yo creo que es importante esto porque la actualización domiciliaria y también la actualización del censo debe de ser, como decimos, el pan nuestro de cada día en materia electoral por parte del Consejo Nacional Electoral y del Registro Nacional de las Personas. Pero me permiten ir a la pausa para que analicemos este tema y me den los aportes, por favor. Omar Andrés García Calderón escribe a través de X: 43 familias dueñas de los 3 partidos empobrecedores, Partido Liberal de Honduras, Partido Nacional más Partido Libre, solo son el 40%. No han dejado que otros partidos participen en operadores electorales. Quieren desanimar al votante y seguir igual. Yo digo no, votemos masivamente, fuera las 43 familias. Alan Bernardes, lo claro son los obstáculos y amenazas que se deberán sortear hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Vimos lo traumático que fue el inicio del proceso con la integración del órgano electoral y vendrán otros momentos críticos. Michael Diday escribe, pero qué ingenuos con Marlon Ochoa en el CNE. Es como tener al zorro cuidando el gallinero, y señalan que será la misma empresa que utilizó el dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Deberían contratar a María Corina como asesora para que les enseñe cómo cuidar las actas. Josué Díaz, la implementación del Plan Nacional de Seguridad Fase 3 ha comenzado a generar resultados visibles, devolviendo la confianza a la población en la capacidad del Estado para combatir la delincuencia. Otros 4 años fijos. Pedro Alvarado, unas elecciones bien organizadas y transparentes y que todo el pueblo hondureño acuda a votar de manera masiva. Gracias, continúe opinando. Bueno, yo considero el punto de vista del ingeniero Julio Larios.
la depuración y la actualización de los censos electorales en el país debe de ser periódico, pues, o sea. Es que sí es, así dice estas, la ley, que es permanente. Pero, Ayo, ¿se está haciendo o no se está haciendo? Mire, Ramón, en este proceso de inscripción de los movimientos pudimos notar algunas deficiencias, y lo voy a decir así. El Censo Nacional Electoral es una institución permanente, que esta solo tiene que alimentarse con nuevos datos, uno con los que se enrolaron, con otros que están inhabilitados y con otros que han fallecido. Y eso nos da el censo. Y con eso se hubiese trabajado para la inscripción de los movimientos, pero no fue así. Y aquí el Consejo Nacional Electoral le hizo un reclamo al Registro Nacional de las Personas, que hasta el día de hoy no hemos tenido noticias que se haya resuelto ese impasse. Que el Registro Nacional de las Personas le mandó un listado total al Consejo Nacional Electoral de ciudadanos debidamente inscritos y habilitados para ejercer el sufragio. Y le presentó más de 300.000 inconsistencias y el Consejo Nacional Electoral le ha estado haciendo el reclamo al registro y no sabemos si se ha resuelto. Y le voy a poner este ejemplo. Miren, el Consejo Nacional Electoral, porque no pudo actualizar su censo, trabajó con ese listado preliminar de ciudadanos que están habilitados para votar. Pero ¿qué sucedió aquí? El Registro Nacional de las Personas suspendió de ese listado a los ciudadanos que están enrolados en Estados Unidos. Porque digo, no, como vamos a primaria, que ellos no votan. Pero eso no tenía que haberlo hecho. Porque hay ciudadanos que se enrolaron en Estados Unidos y quieren tener participación en la vida política de los partidos a lo interno y quedaron inhabilitados por haberlo sacado de ese listado. Sí. Y otra inconsistencia que se nos dio fue que ciudadanos que tenían su tarjeta correcta, con su numeración correcta, por citarle algo, que nacieron en el 68, aparecían y nos decían menores de edad, cuando nosotros teníamos la tarjeta de identidad de ese ciudadano que era mayor de edad. Entonces, ese tipo de inconsistencia, hasta el día de hoy no tenemos noticias que realmente se hayan superado por parte del Registro Nacional de las Personas, y eso viene a repercutir en el desarrollo del trabajo del Consejo Nacional Electoral. Es por eso, abogado Aristides, que dice don Julio, hay que garantizar normas de seguridad en este aspecto para la aplicación de la biometría. Sí, yo estoy completamente de acuerdo de que todas las medidas que se adopten, que se puedan adoptar, se hagan, porque, como bien dijo Augusto, lo que prevalece es la desconfianza, y en gran medida los conflictos se generan por desconfianza. Cuando las diferencias son grandes, como pasó en la elección de 2021, no hay problema, porque hasta el mismo derrotado dice, no puedo alegar nada, ¿verdad? Y reconoce. Pero cuando el margen es estrecho, entonces ahí es donde nosotros debemos de escuchar a técnicos como Julio, que siempre aporta buenas ideas y que se adopten, ¿verdad? Yo creo que en eso el CNE anda bien, ¿no? Y me alegra mucho que tras un inicio un poco conflictivo en septiembre pasado, ahora pareciera como que ya están trabajando al unísono como un equipo. Y el origen de esta plática ha sido lo que corresponde hacer es aprobar cualquier presupuesto extraordinario que se necesite. La democracia cuesta dinero, pero debe ser una prioridad, porque sin democracia los países no avanzan. Y como vemos en la ley de presupuesto que se estaba tratando de aprobar, hay un montón de rubros donde se destina un montón de dinero. Dinero hay para un montón de cosas superfluas o para financiar indirectamente candidaturas y todo eso. Entonces el dinero debe estar presente, no debe faltar. Es decir, es como cuando en una casa alguien se enferma y tiene que ir al hospital, todos los recursos se destinan a eso, a salvar a la persona. Como algo así debe ser visto este proceso electoral. Creo que los hondureños
están en la preocupación de que todo transcurra bien el otro año, porque mientras el país tenga las elecciones como una válvula de escape, el país no va a entrar en ninguna crisis. Pero si no se facilitan las cosas, se da lugar a malas interpretaciones. Y no se equivoquen, cuando hay denuncias es porque hay fundamento en hacer denuncias. Cuando yo digo una cosa no es porque me la estoy inventando, es porque están los hechos ahí. Y es más bien algo que deben de tomar en consideración, porque al final eso no les aporta más popularidad, ni votos, ni nada. Yo creo que la conducta correcta es la que aporta votos. Así que yo pienso que, sin entrar en muchos detalles de los aspectos técnicos que a veces puedan aburrir al auditorio, Claro. pero hay que darle la debida importancia a las cosas Ahora, como las que dijo Julio. Es que la aplicación también de la tecnología nos conlleva a preguntar a usted, doctor, Sí. ¿cómo hacer con aquellas zonas donde no hay conectividad? Aquellos centros de votación Es que de ahí que no esa existe es la flexibilidad que conectividad, debe haber. que no hay energía eléctrica, Sí. que no hay internet. Entonces, ¿cómo llegar y cómo garantizar? Porque tengo entendido, ya me van a pasar el dato, Vea, que son bastantes los centros sí, de votación. pero hay dos países en América Latina que tienen el voto electrónico. Y estamos hablando, por ejemplo, de Brasil, ¿verdad? Que tiene un censo de alrededor de 200 millones de electores. Entonces, y lo mismo en Honduras y ahora en casi todos los países. Son muy pocos los lugares, ya no son tan determinantes. Entonces, No, permítame, mire, me están, 1.600. permítame, me están dando un dato. Sí. Son 1.500 centros de votación, doctor. Sí, Son sí, 1.500 correcto. centros de votación donde no existe conectividad en Honduras. ¿Cuánto le puede, hagamos una proyección, cuánto cree que puede significar en votos 1.500 centros de votación? Pero fíjese que ahí hay que pensar en algo más. Sí. La verdad, el 70% de la población en Honduras ahora Sí. está en 10 o 12 ciudades. Porque los centros de votación de las ciudades hay 20, 30, 15 mesas electorales. Y de los que usted me está hablando, que son de una o de dos. En este país ya eso del voto rural que dejó para la historia un amigo nuestro, eso ya no existe. ¿Usted cree que habrán en esos unos 300.000 votos para el nivel presidencial? Póngale de 200,000. Ah, pero 200.000 votos si se manipulan en un proceso electoral. No, esa Pero es es una que, diferencia pero es para que no ganar. estamos diciendo que eso Es no una va a diferencia. Esa es una diferencia para ganar. Permítame, es que eso Pero no van para estoy diciendo todo, que no para va a una sola llegar. persona. Lo que pasa es que eso llega más tarde. Así es en Brasil, en Venezuela, que tienen voto electrónico. ¿Qué es lo que se tarda? Un día más. Los primeros centros de votación, la primera información en Costa Rica a las 7 de la noche Mientras están dando tanto los nos hemos primeros matado. y los otros, los que no tienen acceso a poder o la facilidad de poder hacer la transmisión, se van al centro de votación más cercano. O sea que eso yo no le veo mayor problema. Hay paliativos. Sí, además fíjese que con el voto electrónico, las empresas que se encargan de eso no solamente dependen de la energía eléctrica normal, llevan sus propias plantas o sus propias baterías para que el proceso continúe. Es un reto de Smartmatic en este tema de TREP y de biometría. Claro. Ramón, para efecto de estos centros de votación que no tienen ni cobertura eléctrica y a veces no tienen cobertura de internet, y es más, aprovecho aquí porque hay que apurar también la contratación de las empresas que nos van a prestar el servicio de internet. Pero le digo que hay cosas administrativas que todavía el Consejo tiene que acelerar el paso. Bueno, sobre estos... tiene bastantes tareas pendientes. Sí, mire, sobre estos centros en el 2021 se previó, y para aquellos centros que no tenían energía eléctrica, se mandó un generador para esos centros. Y donde no teníamos cobertura de internet, se mandó aparatos satelitales. ¿Esto se compró? En aquella ocasión se rentaron. Ah, ok. Pero si se compraron, deberían de estar. Pero sí hay opciones para solventar ese problema. Hay opciones. Y hay algo que hay que dejarlo bien claro. El sistema biométrico no está conectado a ningún sistema, ni entre sí.
Y el sistema biométrico es uno de los elementos de seguridad que tiene la mesa electoral. ¿Y cuáles son los 3 elementos de seguridad de la mesa electoral para garantizar el proceso? El cuaderno de votación, donde firma el ciudadano, el biométrico, donde lo identifica físicamente, y la tinta indeleble, que nadie habla de ella, que es la que le garantiza que no va a ir a otra mesa electoral. Y es responsabilidad de los miembros de mesa revisarles las manos al ciudadano que no estén manchadas. Sí, hay otra cosa importantísima que yo quisiera agregar, y que eso no sé por qué en este proceso electoral se le ha dado más importancia de lo que realmente tiene al TREP. Si es una transmisión de resultados preliminares. Informativo, y todo el mundo está no oficial, creyendo que los resultados son los definitivos, los que se van a transmitir. Y hay una cosa bien importante. En Honduras tenemos la ventaja que la persona, los que están en la mesa elaboran un acta física, ¿no? Sí. Después eso se pasa a un dispositivo electrónico. Correcto. Ese dispositivo electrónico en fracciones de segundo lo manda al centro de cómputo. En el centro de cómputo, antes se recibía esa información, se digitalizaba, había como 100 o 200 personas transcribiendo y mandando las actas con inconsistencias a otro lado para que se verificaba si era un problema de simple sumatoria o si había un problema de otro orden que no encajaba, como por ejemplo si no traía la firma. No traía la firma o la suma de los votos no correspondía al total de la carga electoral, ¿verdad? Una cosa de eso. Entonces, ahora eso ya no es así. Ya no va a ser ahora es la inteligencia artificial que va a revisar y va a clasificar las actas. Entonces, las actas que tienen ese tipo de problemas las va a pasar a otro lado y otro equipo de inteligencia artificial va a revisar eso. O sea, sin intervención humana. Pero la gran ventaja, claro, todo se puede manipular, todo lo que es creado por un ser humano. Así es. Es decir, yo podría, y por eso es que es lo malo de que el Congreso o el Ejecutivo enreden los procesos electorales, porque en realidad las pruebas para inteligencia artificial tienen que hacerse con 6 o 7 meses de anticipación, porque yo le puedo dejar a usted un dispositivo, un algoritmo, que pase todas las pruebas, pero que el día 9 de marzo, del día de las elecciones, le agregue un votito a tantas urnas, ¿verdad? Esas son las normas de seguridad esas que son se las deben normas de tener. De eso pueden hablar los que son informáticos, como Julio y otros, ¿verdad? Por eso hemos venido insistiendo nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que los procesos... Ahora, permítame, yo sé lo que me quiere decir, pero yo le pregunto, entonces, ¿a cuál acta hay que creerle? ¿Aquella que está digitalizada? Y que usted dice que de repente la inteligencia artificial podría hacerla, ¿cómo se llama? Y no se hacen las pruebas suficientes. El dinamismo ese de decir que esta es... Un logaritmo que le va a agregar... O el acta aquella que viene de la Junta Receptora de Votos. La pieza fundamental es la que firman en la mesa. Si hay una discordancia entre lo que sale por un lado y lo que tiene la acta firmada originalmente, es el acta original la que prevalece. Eso es lo que queremos nosotros, evitar que digan, se va a dar un apagón a las 10 de la noche o 11 de la noche. Por ejemplo, si yo salgo con un acta, porque ¿qué pasó en la elección de 2017? ¿Sí? Se acuerda que en la elección de 2017 la oposición a Juan Orlando iba ganando cuando se había pasado a las terminales de los partidos y de COEP y otros lugares y de prensa, porque ahora ya no es como antes, como dijo Augusto, que del centro del cómputo, donde se ha digitalizado antes, se pasaba a una salita donde se exhibían los resultados. Correcto. Todo bajo control del CNE, ahora no. Ahora, desde la mesa, eso pasa todos los procesos. Si la acta es aprobada por la inteligencia artificial, inmediatamente va a salir en la pantalla de las terminales de los partidos y del COEP y de la prensa y de todo. Eso nadie lo puede parar. ¿Me entiendes? Y lo cual es una ventaja. ¿Qué pasó en 2017? Y existía ese mecanismo. Cuando van al 71% de lectura de actas, bajo los mecanismos estos, y ve el Partido Nacional que la oposición va ganando por 5%,
a pesar de que tenían, digamos, una previo trabajo en las mesas, previo trabajo de ventaja en las mesas, entonces votan el proceso y sustituyen las actas en imágenes por actas fabricadas en esos 2 días que estuvieron parados. Entonces todo se puede hacer, ¿me entiende? No hay nunca una medida inviolable. Usted ha visto películas de aquellos que hacen programas para que no se roben una obra de arte en un museo o la bóveda de un banco. Que siempre hay ladrones que logran, porque traen técnicos y todo, desmontar los mecanismos de seguridad para robarse la obra de arte que vale millones o para sacar de la bóveda del dinero. Lo mismo ocurre en esto. Entonces, todo descansa al final en la vigilancia y en la buena fe. Es decir, como dijo Reagan una vez, le dijo a Gorbachev, cree pero verifica, trust but verify. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. No tenemos buena fe, somos una cultura maliciosa, todo el mundo quiere sacar ventaja. No es como en otros países que ya hemos mencionado, mismo en América Latina, no digamos en los países nórdicos, donde nadie se le ocurre hacer fraude, ¿verdad? Entonces, eso debemos de irlo cambiando cada día más en una cultura de la honestidad en el proceso electoral, pero verificando. Y también que no abandonen las juntas receptoras de votos, porque creo que ahí también parte la alta credibilidad y casi el 100% de garantización de un proceso electoral. Hay algo es muy especial que yo quisiera mencionar. Permítame, Vean, en este país, históricamente, ha sido como el punto débil de nuestro sistema electoral. La impunidad. ¿Cuántos delitos electorales se han cometido? Y dígame cuántas personas han sido sancionadas o condenadas por delitos electorales. Los cuentan con las manos de los dedos. Ese es uno. Y lo otro, repitiendo lo que dice Aristides, le quiero recordar un hecho, Aristides tal vez se acuerda. Un hecho, pero llamémoslo histórico. Cuando estábamos empezando a redactar el proyecto de ley, de esta que está en vigencia, nosotros como redactores propusimos la ciudadanización de las mesas. Porque habíamos recibido la petición o el consejo o la recomendación por parte de la sociedad civil organizada, la empresa privada y otras instituciones que lográramos eso. Pero cuando lo propusimos, pegaron un salto los partidos políticos, la desconfianza. No, o sea, lo fueron los tres, todos los partidos políticos dijeron que no, que ellos tienen que mandar a sus miembros a defender sus votos. Que lo que se está suponiendo, que es que en el otro lado están los ladrones y hay que defender los votos. Bueno, esa es la historia. Y otra cosa agregado a eso, solo agregado a eso, un segundo. En los partidos políticos, por ejemplo, ahorita en las primarias, hay problemas cuando desde el movimiento se le dice a los alcaldes y a los candidatos, mándenme la lista de los que van a estar en las mesas. No las quieren mandar ni al jefe del movimiento. Porque tienen miedo que se revele quién va a las mesas y a veces las cambian a última hora para que no les compren la gente. Bueno, pausa. Susana Rivera escribe, acá tenemos dos opciones, volver a aquellos tiempos de dictadura que desaparecían los estudiantes universitarios y saquearon el país, o seguir avanzando como país con construcción de escuelas, hospitales, caminos productivos, carreteras. Julio Larios también opina, los centros de votación rurales deben tecnificarse como medida clave para controlar el fraude. Ya vimos que con votos rurales se hizo el fraude en 2017. El CNE reportó 400 centros y 5.000 urnas rurales, suficientes para darle vuelta a cualquier elección, opinan los televidentes. Muchas gracias por compartir con nosotros sus comentarios. Bueno, nos están confirmando que son 1.600 los centros de votación a nivel nacional que no tienen ningún tipo de conectividad, ni luz eléctrica, ni internet, mucho menos otro tipo de infraestructura. Aquí me acompaña Luz para que me vaya ayudando. Este es un ejemplo del departamento de Atlántida. Mire usted, aquí están todas las áreas rurales y están por supuesto los centros de votación. Toncontín, dice Escuela Ramón Rosa,
Los Limpios, Escuela Pedro Nufio, y ahí va viendo usted en el municipio de La Ceiba, amigo televidente, que en este caso no hay conectividad, Luz. Sí, de hecho aquí especifica Toncontín, Escuela Ramón Rosa sin señal, al igual que la Escuela Pedro Nufio en Los Limpios, en el Pital en la Abraham Mejía y en la Escuela 14 de Julio tampoco hay señal, sin embargo hay energía pero sin señal, entonces habría problemas también de conectividad en el lugar. Y vemos este informe del CNE, es del 27 de febrero del 2023. Sigamos por favor con el municipio de Jutiapa, por ejemplo. Aquí están, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 centros de votación que no tienen ningún tipo de conectividad en cuanto a señal de internet, sí eléctrica algunos, pero no tienen internet. Es que esa es la variación que se va dando, que en algunos centros de votación en el área rural sí hay conectividad de energía eléctrica, pero no hay conectividad de internet. En la mayoría no hay conectividad de internet. Esto es en Jutiapa, en La Masica. Hay 4 centros de votación. 3 de ellos, Luz, que tienen señal, y energía, 2. En el caso de Los Laureles, en la Escuela Froilán Turcios, no hay señal ni hay energía eléctrica. Correcto. En el caso del Zapote, en la Escuela Salvador Humberto Guevara, no hay energía eléctrica y especifica que hay señal, pero en este caso, pues, habría problema en caso de no haber energía con la señal de internet. Así rápidamente, Tela, mire, hay al menos de la cantidad de centros de votación rural, hay muchos que no tienen energía eléctrica y sí tiene la mayoría conectividad de internet. Bien, esta es la situación. Abogado Lobo, por favor, su comentario. Sobre eso que usted está señalando, Ramón, más bien aquí invita a que todos los movimientos todos los movimientos políticos les presten atención a estos centros de votación y que tengan mayor vigilancia sobre estos centros de votación. Y sobre lo que estábamos hablando del tema anterior, sobre la transmisión de los resultados, más bien yo eso del TREP, doctor, yo le llamo que es el primer corte que se hace. Así es. Porque son con datos oficiales que se da. Sí. No es un TREP que se hace aleatoriamente para dar una información y orientar a la sociedad. Aun cuando la ley electoral dice que la información que da el TREP no es oficial, sino que es tipo informativo. Informativo. Porque esta puede ir variando según se vaya dando los resultados. Sin embargo, ya la ley electoral, el 278, establece que cuando se vaya a hacer la transmisión, esta debe ser de manera simultánea a los movimientos, a los medios de comunicación que lo quieran tener. Y esta es la gran ventaja que tenemos, que nos da la ley, y por eso digo yo que no nos podemos quedar solo lamentando que nos van a hacer fraude, sino que tenemos que hacer uso de las herramientas que nos da la ley. ¿Y cuál es esa herramienta? Al interior de los movimientos, poner su centro de cómputo, cada movimiento. Y conectarse. Conectarse, porque va a recibir el acta de manera simultánea que viene del Consejo Nacional Electoral y tiene una mayor ventaja. Así es. Porque va a tener su representante en la mesa, que va a tener el acta física misma que le puede llegar vía electrónica también al centro de cómputo para que la pueda comparar. Así es. Y pueda hacer match. ¿Y qué nos da lugar a esto? Que yo voy a comparar el acta que me manda el Consejo Nacional Electoral y con el acta que me manda mi representante de la mesa. Así es. Y estas dos deben de hacer match. Si no, me da lugar de impugnar esa acta. Por eso los movimientos políticos deben de garantizar su gente. Por eso tenemos que hacer, no solo lamentarnos, sino que hacer uso de las herramientas que nos da la ley. Correcto. Y esta es una facilidad, esta herramienta que nos da la ley al interior de los movimientos y de los partidos. Y hay un elemento más. En la nueva ley también se logró introducir un artículo en el cual se obliga al organismo electoral a comenzar a dar la información 3 horas después de haberse cerrado la votación, con lo que tenga, con lo que haya llegado, y luego periódicamente, es decir, cada hora, cada 2 horas, hasta que... Y la ventaja sobre esa información que se da, el Consejo Nacional Electoral está obligado a decir qué porcentaje y de dónde vienen esos datos para no generar falsas expectativas sobre la sociedad hondureña, sobre ese primer corte que se da. Bien, ya estoy por terminar el programa. 1 minuto cada uno, comienzo con usted. ¿Debe de establecer esta Comisión de Presupuesto del Congreso esa línea presupuestaria para elecciones generales del 2025?
Mire, lo que sigue es que de inmediato se haga, los movimientos se preparen con su gente para tener representantes en las urnas y cuiden el proceso, que no salgan llorando después por algo que es una deficiencia de ellos y que denota que no van a poder ganar el siguiente proceso. Que quien no sabe organizarse en el primero no puede organizar en el segundo. Y lo otro es que el CNE continúe con ese buen entendimiento que existe, porque yo creo que eso es lo que va a garantizar un proceso bueno. Y la línea de presupuesto que ya la establezca línea de presupuesto en el ejercicio fiscal 2025. Así es, que esté para facilitar todo. Yo he dicho, el Ejecutivo no debe de obstaculizar en ningún momento, en ninguna instancia, si no se da lugar a malas interpretaciones. Doctor, esta línea presupuestaria, porque como la oposición dice que lo quieren meter en esta partida 449, sí, que es que llaman que es un bolso que maneja finanzas y otros dicen que es partida confidencial. Que no está explicado. Correcto, entonces todavía no está establecida, de acuerdo a lo que han estudiado el dictamen, no está establecida la línea presupuestaria para elecciones generales del 2025. Yo creo que también ya el CNE debería de tener en el presupuesto que se va a discutir desde hoy ya esta línea establecida para el 2025. Hacerle la reserva, porque no puede establecerle un monto. Donde ellos dicen que no van a dar dictamen. Correcto. Sí, efectivamente. Es que vea, la ley en ese sentido es clara. Una vez que finaliza el proceso de las elecciones primarias, que son 30 días después de la elección, queda por finalizado y algo más. Fíjese que es importante, después que pasan las elecciones primarias y las elecciones generales, todavía los partidos políticos y los activistas y dirigentes quedan hablando del movimiento tal, de mi movimiento, de nuestro movimiento, y de acuerdo a la ley, los movimientos desaparecen. Una vez que ha finalizado el proceso electoral primario, ya no hay movimientos. Se disuelven. Ahora, lo que no queremos los hondureños es ver que para el 2025, para noviembre del 2025, se pase la misma situación que se pasó este año para el presupuesto del CNE para las elecciones primarias. Sí. Que vaya a salir finanzas allá diciendo que no voy a analizar y que se tarde en enviarlo al Congreso Nacional y que después se tarde el Congreso en aprobarlo y que esté esa incertidumbre días antes o meses antes de realizar el proceso electoral general. Que ya lo consignen en el presupuesto y punto. Y analicen lo de la 449, eso sí deberían de analizar. Mire, Ramón, lo que sí se puede hacer dentro del presupuesto que se va a aprobar es una reserva, pero no le pueden establecer el presupuesto al Consejo Nacional Electoral. Sí. Porque el Consejo Nacional Electoral, después de las primarias, tiene que desarrollar sus proyectos y en base a esos proyectos tiene que ver cuál es el costo de las próximas elecciones y ese será el presupuesto. Sí. Lo que se puede hacer es una reserva, una provisión, por lo que el Consejo vaya a ocupar en el 2025. Por una parte, correcto lo que usted está diciendo, pero yo le agregaría que no se tarde tanto el organismo en presentar su proyecto o su presupuesto al Congreso Nacional con suficiente. Y que no vaya a ser manipulado, que digan desde el Ejecutivo, bueno, hoy sí se le va a dar, o de aquí esta... No, sino que se contemple la reserva el 2021, y que quede ya establecido. El 2021 tuvo una ventaja, que se pidió el presupuesto de las primarias y se le dio más. Ok, nos vamos. Gracias por estar en el Frente a Frente de hoy. Que pasen todos un feliz día. Claro.